Hola, 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 ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo estoy excelente, un poco oscuro, ahorita que lo vi, lo estoy viendo, no tengo prendido mi foco del lado izquierdo mío. A ver, tal vez sea demasiada iluminación, termina deslumbrándome. Ahí está, mucho mejor. Ahora vamos a continuar con la lectura y estudio. Debo advertirles, este texto que estamos por abordar por cuestiones técnicas, he tenido que grabar y grabar y grabar este video. Espero que no me falle ni la luz ni el internet. Vamos a finalizar introducción del narcisismo. Por todos estos intentos previos sobre este mismo texto, debo advertirles que es un texto muy, pero muy comprimido. Me costó trabajo seguirle el hilo del pensamiento del doctor Freud. Por supuesto, ahorita trataré de hacer una lectura lo más continua posible, omitiendo todos mis comentarios. En caso de tener duda, les invitaría a regresar a los dos, creo que fueron 3 videos anteriores. El capítulo 2 lo tuve que grabar en 2 oportunidades. Ajá. Pero, sin más, cualquier duda, caja de comentarios, si es que no se aclara con la revisión de los 2 capítulos anteriores, ¿vale? Dice, página número 89, las siguientes eran palabras del doctor Sigmund Freud. Las perturbaciones a que está expuesto el narcisismo originario del niño, las reacciones con que se defiende de ellas y las vías por las cuales es esforzado a hacerlo, he ahí unos temas que yo querría dejar en suspenso como un importante material todavía a la espera de ser trabajado. Su pieza fundamental puede ponerse de resalto, es decir, enfatizarse como, entre comillas, complejo de castración. Viene un paréntesis que se traduce, digámoslo así, el complejo de castración, la angustia por el pene en el varón y la envidia del pene en la niña. Continúa el texto. Y abordarse estas manifestaciones de las perturbaciones del narcisismo originario y abordarse en su trabazón con el influjo del temprano amedrentamiento sexual. Antes de continuar, amedrentamiento sexual no se trata, digamos, de un atentado eh, consciente, un acto violento, un crimen cometido en contra de un niño o una niña. Se trata justamente de estas perturbaciones a que está expuesto el narcisismo originario del niño. Y debemos entender narcisismo originario no como el físico del niño o de la niña, sino como la idea que tienen los niños de sí mismos. Les he puesto este ejemplo en muchas ocasiones. Un niño, conforme puede expresar su voluntad, las primeras manifestaciones serán, ¿por qué mamá va al baño? Yo no quiero que mamá vaya al baño. ¿Por qué papá tiene que ir a trabajar? Yo no quiero que vaya a trabajar. Al niño no le importa literalmente, que de hecho no sabe al respecto, ni de sus propias necesidades, ni de las necesidades y vidas de los demás. Se coloca a sí mismo, a sí misma, por encima de todo el mundo. Ahí justamente hablamos de un narcisismo originario del niño. Y esto, debo señalar, no es algo patológico, no es algo enfermizo, es consecuencia natural de los cuidados recibidos o supuestos cuidados recibidos durante la más primera infancia. Ajá. De hecho, esto lo vimos muy claramente con la referencia al final del capítulo 2, Su Majestad el bebé. Con esta frase se pretende señalar cómo los niños se colocan como reyes del mundo. Ajá. Continuamos con el texto. Y por supuesto, este temprano amedrentamiento sexual no es, repito, un acoso, abuso hacia los niños, sino es justamente, pues, perdón, pero no eres rey del mundo. Ajá. Y esto va decantando, esto va traduciéndose en los varones, niños varones, como angustia por el pene y en las niñas como envidia del pene. Es que, no, pues, ¿qué tal si yo como niño, me pongo ahorita hablando como un niño, si yo atento en contra de él o de ella, yo como niño me pueden quitar el mío, ajá, mi pene, ajá, o bien como niña, pues yo, ¿por qué no puedo estar en el lugar de él o de ella? Seguro porque yo no tengo eso. Ajá.
hablamos de pene no tanto como un genital, sino más bien como un símbolo, que es aquí por donde poco a poco el psicoanálisis se va convirtiendo también en un diálogo simbólico. Ahorita vamos a hablar más de él al respecto del complejo de castración. Entonces, para que ubiquemos, complejo de castración se ubica en el varón como la angustia por el pene y en la niña como envidia del pene. En la niña. Regresamos al texto. La indagación psicoanalítica que nos habilitó para perseguir los destinos de las pulsiones libidinosas, cuando aisladas de las pulsiones yoicas, se encuentran en oposición a estas. Nos permite en este ámbito unas inferencias retrospectivas a una época y una situación psíquica en que ambas clases de pulsiones emergían como intereses narcisistas, actuando todavía de consuno. Aquí de consuno quiere decir de común acuerdo, pulsiones yoicas y pulsiones libidinosas, en unión inseparable. Esto, por supuesto, ya lo veremos un poco más tarde en el texto, es como una ilustración, una representación de la situación pulsional del niño en su más temprana edad. La unión de pulsiones yoicas y pulsiones libidinosas o inclinaciones, instintos, necesidades yoicas, por ejemplo, dame toda la atención del mundo o necesidades libidinales. Tú, mi mamá o tú, mi papá, eres lo mejor del mundo, por ejemplo, ¿no? Recordemos, libidinales dentro del psicoanálisis no se refiere exclusivamente a, de hecho no se refiere al sexo. Libidinales tiene que ver con la capacidad de amar. Regresamos al texto y empezamos un párrafo, seguimos en la página 89, un párrafo algo extenso, pero que de mis abordajes previos de este texto les comento, viene mucho contenido al respecto de lo que el doctor Freud estaba experimentando. Viene contenido sobre Alfred Adler, que nos va a descolocar un poquito al respecto del narcisismo para colocarnos ahora en oposición a la doctrina de Adler, un separatista del movimiento psicoanalítico. Comienza el párrafo, dice Alfred Adler en 1910, extrajo de esta trama de la oposición entre pulsiones, pero ya no en el niño, sino en el adulto, las pulsiones yoicas y pulsiones libidinales, extrajo de esta trama su, entre comillas, protesta masculina, que él, Alfred Adler, ha elevado a la condición de fuerza impulsora casi exclusiva de la formación del carácter y de la neurosis. Al paso que no la funda en una aspiración narcisista y por tanto todavía de naturaleza libidinosa, sino en una valoración social. Es decir, la protesta masculina es un sinónimo, un derivado de la valoración social. Es decir, yo tengo que ser un hombre, por ejemplo. Y aquí es donde me coloco también un tanto en desconocimiento de la obra de Adler, porque lamentablemente ni Wikipedia nos pudo auxiliar. Eso les recuerdo, lo revisamos en contribución a la historia del movimiento analítico. Investigué aquí frente a la cámara sobre protesta masculina y no hay muchas referencias aún al día de hoy. Pero bueno, continuamos con el texto. En la indagación psicoanalítica se ha admitido desde el comienzo mismo la existencia e importancia de la protesta masculina, entre comillas. Ahí pongo en duda al doctor Freud, pero continúa el texto. Pero en contra de Adler se sostuvo que era de naturaleza narcisista y que tenía su origen en el complejo de castración. Continúa el texto. Atañe a la formación del carácter, en cuya génesis o cuyo origen interviene junto a muchos otros factores, pero es por completo inapropiada para establecer los problemas de la neurosis, o perdón, de las neurosis, a los que Adler no quiere atender, sino en cuanto al modo en que sirven al interés del yo. Es decir, el interés del yo, aquí ya estamos hablando del yo, digámoslo así, como el heredero del narcisismo originario. Y esto es una producción mía de este momento, de las varias relecturas que he hecho de este capítulo. El yo, dentro de la doctrina, dentro del cuerpo teórico freudiano, se refiere justamente a aquello que nos permite decir yo, y ciertamente forma parte muy importante del narcisismo,
que por cierto no sería descabellado asociar un narcisismo distinto, alterado justamente con la noción de salud mental y autoestima para el año 2023. No estoy diciendo que valdría la pena una reformulación de la teoría freudiana, sino que Freud elabora una teoría conforme a las observaciones que él puede hacer, tanto de sus enfermos como de los niños de su época, para luego heredarnos una práctica, heredarnos una teoría, y sin duda una teoría que se ha visto también transformada por los fenómenos políticos y por los fenómenos sociales hasta el año 2023. Hablando de políticos, estoy hablando particularmente de la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de ella, la Organización Mundial de la Salud, y cómo tanto las organizaciones locales, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Americana, si bien de Estados Unidos, heredamos aquí en México el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, así como de parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que ahorita está en el volumen 11. Pero después de este breve comentario, continuamos. Juzgo totalmente imposible colocar la génesis de la neurosis sobre la base estrecha del complejo de castración, por grande que sea la fuerza con que aflora en ciertos hombres entre las resistencias a la curación de la neurosis. Ahorita me voy a omitir mi comentario, vamos a continuar. Por último, conozco también casos de neurosis en los cuales la, entre comillas, protesta masculina o bien nuestra doctrina, el complejo de castración, no desempeña papel patógeno alguno, ni siquiera aparece. Nota número 1, pero antes de continuar con la nota 1, papel patógeno, es decir, un lugar, una función específica en la formación de las enfermedades mentales, específicamente o particularmente la neurosis. No estamos hablando de enfermedades mentales para el año 2023. Para estos tiempos, justo ni la OMS ni la Asociación Psiquiátrica Americana reconocen a la neurosis como una enfermedad posible. Sin embargo, y esto es un comentario que he hecho muchas veces, nosotros en el diario, en nuestra convivencia diaria, en la vida cotidiana, hacemos uso de la palabra neurosis para señalar a alguien generalmente exagerado. Continúa el texto. Ahora sí, nota a pie de página número 1. Dice el traductor, y esto es curioso. Acabamos de leer, lo voy a repetir. El complejo de castración no desempeña papel alguno, no desempeña papel patógeno, es decir, que origina enfermedad, ni siquiera aparece en algunos casos. Conozco también casos en los cuales la protesta masculina o el complejo de castración, que dice Freud lo mismo, no desempeña papel patógeno alguno, ni siquiera aparece. Nota a pie de página número 1, fíjense. En una carta fechada el 30 de septiembre de 1926, en respuesta a una pregunta del doctor Eduardo Weiss, W-E-I-S-S, quien amablemente nos ha informado sobre aquella, Freud escribió al doctor Eduardo. Su pregunta referente a lo que yo digo en el texto Introducción del Narcisismo, acerca de si existe neurosis en que el complejo de castración no desempeñe papel alguno, me deja perplejo. No sé en qué pensaba yo en esa época, en Adler, doctor Freud. Hoy no sabría, continúa Freud en la nota 1, hoy no sabría indicar neurosis alguna en que no se encontrara este complejo, el de castración. Y por cierto, no escribiría así esa oración. Pero como nuestro panorama sobre la totalidad de este campo está todavía imperfecto, preferiría no pronunciarme de manera definitiva en ninguno de ambos sentidos. Se cierra la comilla. Es decir, al principio dice Freud, en algunos casos el complejo de castración ni aparece. Y luego dice, en una carta aparte, no en el texto principal. No sé qué estaba pensando, pero lo que sí le digo, todavía no dé nada por sentado.
Entonces, no, pero sí, pero no sé. Ajá. Está, si ustedes gustan revisarlo, entre la página 89 y 90 del tomo 14. Ajá. Continúa la nota 1, continúa James Strachey, el traductor. Para otras críticas en los puntos de vista de Adler sobre la protesta masculina, veas el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, páginas 52 y 53, ¿vale? Esto ya lo vimos, por eso vamos a continuar ya en el texto. Ya dejando a Adler, a Alfred Adler a un lado, continúa el doctor Freud. Ajá. Texto principal. La observación del adulto normal muestra amortiguado el delirio de grandeza que una vez tuvo, es decir, y aquí es importante, podemos aproximarnos a la palabra narcisismo como delirio de grandeza. Ajá. Narcisismo como un fenómeno natural, delirio de grandeza como un fenómeno distinto a esta naturaleza infantil, pero que lo podemos asociar por sus manifestaciones. Ajá. Y borrados, continúa el texto, repito desde este párrafo, la observación del adulto normal muestra amortiguado el delirio de grandeza que una vez tuvo y borrados los caracteres psíquicos desde los cuales hemos discernido su narcisismo infantil. Ajá. ¿Qué se ha hecho de su libido yoica? Que debemos suponer que su monto íntegro se insumió en investiduras de objeto, insumió, transformó, depósito. Ajá. Esta probabilidad, la del depósito, el insumio de investiduras de objeto, es decir, primero fuimos tan grandes y luego engrandecimos tanto a nuestros objetos de amor, por ejemplo, esta posibilidad contradice manifiestamente toda la trayectoria de nuestras elucidaciones. Ahora bien, también aquí la psicología de la represión nos presta alguna referencia para elaborar una respuesta diversa. Tenemos sabido que emociones pulsionales libidinosas sucumben al destino de la represión patógena, es decir, una represión que provoca una neurosis, cuando entran en conflicto con las representaciones culturales y éticas del individuo. Nunca entendimos esta condición en el sentido de que la persona tuviera un conocimiento meramente intelectual de la existencia de esas representaciones. Fíjense, aquí está abordando lo inconsciente. No se trata de un conocimiento intelectual. Dice el texto, supusimos siempre que las acepta como normativas, se somete a las exigencias que de ellas derivan. La represión, hemos dicho, parte del yo, podríamos precisar, del respeto del yo por sí mismo. Ajá. Repito, la represión parte del yo. Y esto es importante, no viene de la cultura, no viene de papá, no viene de mamá. El yo, justamente, empezando como este narcisismo o delirio de grandeza originario de los niños, su majestad el bebé, ajá, se transforma en otra cosa cuando nos enfrentamos justamente a ese amedrentamiento. Ay, no, no me lo corten, o bien, porque él sí tiene y yo no. Ajá. Angustia de castración y envidia del pene. Ajá. Y al mismo tiempo es un movimiento que, digámoslo así, concluimos nosotros, una elaboración, una construcción. No viene de afuera. Continúa el texto. Las mismas impresiones y vivencias, los mismos impulsos y emociones de deseo que un hombre tolera o al menos procesa conscientemente, son desaprobados por otro con indignación total o ahogados ya antes que devengan conscientes. Nota número 2, la voy a leer. Veas el texto, la represión. Ya llegaremos a este texto de la represión. Continúa el texto. Ahora bien, es fácil expresar la diferencia entre esos dos hombres, que uno tolera y otro reprime, que contiene la condición de la represión, en términos que la teoría de la libido puede dominar. Podemos decir que uno ha erigido, es decir, ha levantado, ha construido en el interior de sí un ideal por el cual mide su yo actual, mientras que en el otro falta esa formación de ideal. Fíjense, es curioso.
El doctor Freud empezó describiendo un hombre, una mujer, una persona que tolera o al menos procesa ciertos contenidos, ciertas representaciones. Otro hombre o otra mujer no los tolera esas representaciones. Aquí el primer punto empieza por un ideal con el cual mide su yo, mientras que en el otro falta esa formación de ideal. Es decir, hablemos de un tema X, chocolate. Lo pongo el chocolate porque es un tema totalmente inofensivo y sin embargo, y esto es lo importante también, dentro del contacto que diversas personas tienen con todos los elementos del mundo, nunca faltará quien considere ofensivo lo que otra persona considera totalmente inofensivo. El chocolate, por mucho que yo lo ame, podría, por ejemplo, ser motivo de asco para otra persona. Ya no hablamos de una reacción alérgica, sino asco. ¿Por qué? Por lo que él o ella ha vivido. Y no quiero entrar ahorita mucho en esta noción victimizante del trauma. Simplemente, es decir, esta persona no tuvo un trauma que tiene que solucionar. Simplemente él o ella no lo toleran, punto. No lo quieren. No tenemos que curarlos de su falta de gusto, absolutamente por cualquier cosa. Regresamos al texto. Es decir, regresamos al texto mejor. La formación de ideal sería de parte del yo, de ese conjunto, de esa estructura, condición de la represión. Es decir, a mí, mi mamá me dijo que comer chocolate es de estúpidos, por ejemplo, mi mamá o mi papá. O, por alguna razón, asocio el chocolate con la caca, por ejemplo. Entonces, chocolate, asco, asco, repulsión. La formación de un ideal, la formación de ideal sería condición de la represión. En uno. Bien mi papá o mi mamá me pudieron haber dicho cualquier juicio, pero uno se apropia o no de los juicios de los cuidadores. Continuamos con la nota pie de página número 3. Véase un comentario sobre esta frase en una nota al pie de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18, página 124, nota 3. No vamos a ir ahorita. De hecho, estamos todavía a 4 volúmenes de llegar a Psicología de las Masas. Pero, repito esta frase, la formación de ideal sería, de parte del yo, una condición de la represión. Es decir, no todos los ideales son adquiridos por los individuos. Por supuesto, como no todos los ideales son del individuo, no todos los ideales se sostienen. Continuamos con el texto ahora sí. Y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí mismo que en la infancia gozó el yo real. Fíjense, el narcisismo aparece desplazado de este nuevo yo ideal que, como el infantil, se encuentra en posesión de todas las perfecciones valiosas. El yo ideal. Aquí, como siempre ocurre en el ámbito de la libido, el hombre se ha mostrado incapaz de renunciar a la satisfacción de que gozó una vez. No quiere privarse de la perfección narcisista de su infancia, y si no pudo mantenerla por estorbárselo las admoniciones que recibió en la época de su desarrollo y por el despertar de su juicio propio, procura recobrarla en la nueva forma del ideal del yo. Por un lado, el yo ideal, y por otro, el ideal del yo. Yo ideal. Yo, por supuesto, yo niño, soy perfecto. No que yo lo sea. Es, digamos, como una forma de describir el narcisismo en unas palabras. Yo soy perfecto, como un niño. Mientras que el ideal del yo es a lo que yo aspiro. Yo ya no soy un niño. El yo ideal sería como el, una forma también de nombrar al narcisismo. El narcisismo aparece desplazado a este nuevo yo ideal, es decir, el yo ideal es como
el contenedor del narcisismo originario. Ajá. Mientras que conforme nos vamos poniendo en contacto y adquirimos justamente una capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, podemos saber que no somos exactamente nuestra máxima, nuestra plenitud. Ajá. Y podemos en un momento dado apuntar a alcanzar esa satisfacción que representa lo que quiero ser. Continuamos con el texto. Lo que él proyecta, el ideal del yo, el anhelo que quiero, lo que quiero yo ser, frente a sí como su ideal, es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia. Ajá. El sustituto. Uh-huh. En la que él fue, en este narcisismo originario, el narcisismo perdido, el yo ideal, ajá, en la que él fue su propio ideal, es decir, para el niño no hay nada, no hay nada mejor que él o que ella misma, ajá, él mismo o que ella misma, mientras que como adultos sabemos no solo que cometemos errores, sino que buscamos algo, hay un deseo. Aquí antes de continuar, al respecto de esta palabra, lo que él proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto. Nota número 4. Dice, dice el traductor en las ediciones anteriores a 1924, decía, entre comillas, es solo el sustituto. Ajá. Gracias, Strachi, te amamos mucho. Besos. Continúa el texto principal. Conviene indagar las relaciones que esta formación de ideal mantiene con la sublimación. La sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual. El acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual. Repito, sublimación es una modificación de la meta. Ya no se trata de una satisfacción sexual, sino es una satisfacción con con la misma energía, pero en otro lado, ajá, principalmente culturalmente aceptable. Continúa el texto. La idealización es un proceso que envuelve al objeto, sin variar de naturaleza. El objeto es engrandecido y realzado psíquicamente. La idealización es posible tanto en el campo de la libido yoica como el de la libido de objeto. Repito, la idealización es posible tanto en el campo de la libido yoica, es decir, por ponerles un ejemplo, alguien puede decir yo soy lo mejor del mundo, soy lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿ok? Como en el de la libido de objeto, que aquí lo podemos englobar como simplemente el enamoramiento. Es un ejemplo de la idealización de la libido de objeto, es decir, oh, no hay nadie mejor que ella o no hay nadie mejor que mi maestro, por ejemplo. Ajá. Para que no nos aterricemos y no nos casemos con lívido objeto como simplemente algo de parejas, algo que hacemos con quien sentimos atracción. La libido de objeto se puede manifestar justamente en amigos, maestros, compañeros, compañeras, maestras, ajá. Pero el punto es que no es en el mismo sujeto. Continuamos con el texto. Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización de este. Repito, sobreestimación sexual, el gran atractivo que tiene ella o él es una idealización de el objeto sexual. Es una idealización. Y entonces, puesto que la sublimación describe algo que sucede con la pulsión, la idealización algo que sucede con el objeto, es preciso distinguirlas en el plano conceptual. Nota número 5. Dice el traductor, Freud vuelve sobre este tema de la idealización en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18. Gracias, continuamos con el texto. La formación de un ideal del yo se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión. Repito,
la formación de un ideal del yo, es decir, a lo que yo aspiro, se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión, es decir, yo no es tanto que, ¿cómo decirlo? Vamos a continuar con el texto ahorita. Esto del detrimento, es decir, se confunde, pero deja como que oscuro el hecho de la sublimación. Ya hablaremos mucho de la sublimación en el texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Ahorita vamos a continuar con el texto. A ver, antes de que yo empiece con una explicación, dice el texto, que alguien haya trocado su narcisismo por la veneración de un elevado ideal del yo, no implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas, es decir, no hay una transformación de la meta de esas pulsiones. Ajá. El ideal del yo reclama, por cierto, esa sublimación, pero no puede forzarla. La sublimación sigue siendo un proceso especial cuya iniciación puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero independiente de tal incitación. En los neuróticos, precisamente, encontramos las máximas diferencias de tensión entre la constitución del ideal del yo y la medida en que sublimaron sus pulsiones libidinosas primitivas. Y en general, los idealistas son mucho más reacios, es decir, reactivos, como opositores, que los hombres de modestas miras a convencerse del inadecuado paradero de su libido. Además, la formación de ideal y la sublimación contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de la neurosis. Según tenemos averiguado, la formación del ideal aumenta las exigencias del yo. Ajá. Y es el más fuerte favorecedor de la represión. Por ejemplo, esto no lo dice el texto, lo digo yo. ¿Cómo te atreves a pensar mal de tu papá? Si tu papá es quien te llevó a la formación de ese ideal del yo. Ajá. No puedes pensar mal de tu papá. Uh-huh. Continúa el texto. La sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Nota número 6. Dice el traductor, la posible relación entre la sublimación y la transformación de la libido de objeto en libido narcisista es abordada por Freud en el texto El yo y el ello del volumen 19. Continuamos con el texto. Aquí llegamos a otro párrafo con palabrotas alemanas. Voy a omitirlas en esta primera lectura. Ajá. Termino la idea y regreso a las palabrotas alemanas. No nos asombraría que nos estuviera deparado hallar una instancia psíquica particular cuyo cometido fuese velar por el aseguramiento de la satisfacción narcisista proveniente del ideal del yo, y con ese propósito observase de manera continua el yo actual midiéndolo con el ideal, nota número 7. Freud desarrollaría más tarde el concepto de superyo a partir de una combinación de esta instancia con el ideal del yo. Véase el capítulo 9 capítulo 11 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18, y el capítulo 2 de el texto El Yo y el Ello, volumen 19. Ajá. Regresamos al texto de las palabrotas en alemán. Dice el texto principal. Si una instancia sí existe, una que observa al yo y que lo compara con el ideal, es imposible que su descubrimiento nos tome por sorpresa. Podemos limitarnos a discernir sus rasgos y nos es lícito decir decir que lo que llamamos se destaca conciencia moral, satisface esa caracterización. Admitir esa instancia nos posibilita comprender el llamado delirio de ser notado, palabrota en alemán, pero voy a continuar, o mejor dicho, el delirio de ser observado, que con tanta nitidez aflora en la sintomatología de las enfermedades paranoides y que puede presentarse también como una enfermedad separada o entreverada con una neurosis de transferencia. Separada es decir, que no es neurosis, es más bien paranoia, ajá, o es tal vez
una histeria o una obsesión con rasgos paranoicos. Continúa el texto. Los enfermos se quejan de que alguien conoce sus pensamientos, observa y vigila sus acciones. Son informados del imperio de esta instancia por voces que, de manera característica, les hablan en tercera persona. Ahora, entre paréntesis, ahora ella piensa de nuevo en eso, es decir, nadie conoce nuestros pensamientos, pero algunas neurosis sostienen este tipo de diálogos. Seguro la vecina está hablando de mí. O seguro la vecina sabe lo que estoy pensando, por ejemplo. Continúa otro ejemplo. Ahora él se marcha. Este ejemplo no lo comprendí bien, pero vamos a continuar. Y bueno, antes de continuar, hablando de el delirio de ser notado, viene de la palabrota alemana, la voy a latinizar, discúlpenme. Beachtungswahn. Estoy leyendo la W como van. La primera sí es B, B labial, B de bueno, B de burro. La segunda van, Beachtungswahn, Beachtungswahn. La segunda van es W, W-A-H-N. Por otro lado, delirio de ser observado es Beobachtungswahn. Ok, continuamos con el texto principal. Los enfermos se quejan de que alguien conoce todos sus pensamientos, esto ya lo leí, continuamos. Esta queja es justa, es descriptiva de la verdad. Un poder así, que observa todas nuestras intenciones, se entera de aquellas y las critica, existe de hecho, y por cierto, en todos nosotros dentro de la vida normal. El delirio de observación lo figura, es decir, le da forma, en forma regresiva, es decir, el delirio lo coloca afuera para observarse a sí mismo, y así revela su génesis y la razón por la cual el enfermo se revela contra él, es decir, contra este delirio. ¿Cómo puede ser que la vecina está conociendo mis pensamientos? Eso es tonto. No pienses esas cosas, por ejemplo. Continúa el texto. La incitación para formar el ideal del yo, cuya tutela se confía a la conciencia moral, partió en efecto de la influencia crítica de los padres, ahora agenciada por las voces, y a la que en el curso del tiempo se sumaron los educadores, los maestros y como enjambre indeterminado e inabarcable todas las otras personas del medio, entre paréntesis, los prójimos o la opinión pública. Y fíjense, esto antes de Twitter, mucho antes de Twitter, que ese es otro de los hitos que caracterizan nuestra generación. Ahorita es básicamente imposible publicar en Twitter sin ser criticado por cualquier cosa. Continúa el texto, ¿vale? Grandes montos de una libido en esencia homosexual fueron así convocados para la formación del ideal narcisista del yo, y en su conservación encuentran drenaje y satisfacción. Aquí, libido en esencia homosexual es justamente como podemos describir la situación de la libido en ese narcisismo originario, en el cual no necesitábamos de nadie porque no sabíamos necesitar de nadie. Regresamos al texto. La institución de la conciencia moral fue en el fondo una encarnación de la crítica de los padres, primero, y después de la crítica de la sociedad, proceso semejante al que se repite en la génesis de una inclinación represiva nacida de una prohibición o un impedimento al comienzo externo. Las voces y esa multitud que se deja indeterminada son traídas ahora a la luz por la enfermedad. Recordemos, en parte la paranoia, pero en parte también las manifestaciones paranoides de algunos neuróticos. No todos los neuróticos tienen este tipo de padecimientos paranoides. Continuamos con el texto. A fin de reproducir en sentido regresivo la historia genética de la conciencia moral. Ahora bien, la rebelión frente a esa se destaca instancia censuradora, es decir, yo me critico a mí mismo, se debe a que la persona, en correspondencia con el carácter fundamental de la enfermedad,
quiere desasirse de todas esas influencias, comenzando por las de sus padres, y retirar de ellas la libido homosexual. Su conciencia moral se le enfrenta entonces en una figuración regresiva, como una intromisión hostil de fuera. Ajá. Es decir, maldita sea, no quiero esto en mí. Ajá. La queja de la paranoia, este papá es una manifestación de los reclamos hacia uno mismo, ¿vale? No necesariamente, podría manifestarse como en castigos propios, pero podría ser simplemente, por ejemplo, palabras ofensivas hacia uno mismo, cosa que muchos colegas en la psicología interpretan como falta de autoestima. Realmente no es falta de autoestima, es justamente parte de un diálogo interno que tiene que ver con la formación de este ideal del yo, al cual justamente apunta una persona. Continúa el texto. La queja de la paranoia muestra también que la autocrítica de la conciencia moral coincide en el fondo con esta observación de sí sobre la cual se edifica. Es decir, para nosotros poder juzgarnos a nosotros mismos, tenemos que contar con la capacidad de observarnos, lo cual también tiene una historia, pero eh, aquí, hablando más allá de una evidencia, es una propuesta bastante efectiva la del doctor Freud al respecto de una conciencia moral. No podemos juzgar si no vemos y no podemos vernos si no concebimos justamente un yo. Y no hay un yo si no hay un narcisismo originario, si no somos enseñados ni a valernos por nosotros mismos, ni a que tenemos necesidades. Y ya hablaremos un poquito más adelante de la culpa, que esto de la culpa es un fenómeno también muy interesante. Eh, Repito, la queja de la paranoia, es decir, todos me ven, muestra también que la autocrítica de la conciencia moral coincide en el fondo con esa observación de sí sobre la cual se edifica. Esa misma actividad psíquica que ha tomado a su cargo la función de la conciencia moral se ha puesto también al servicio de la exploración interior que ofrece a la filosofía el material de sus operaciones intelectuales. Ya lo vi, doctor, y hace usted bien en comparar a la psicología con un sistema paranoico. Oh, sí, con esas palabras. Continúa el texto, ¿vale? Quizás esto no sea indiferente para la formación de sistemas especulativos, distintiva de la paranoia. Es Freud, pero aquí yo también lo segundo. Aquí, si gustan acusarme a mí, estoy de acuerdo con el maestro, con el doctor Freud. Nota número 8, dice Freud en esta nota 8. Agregaré, solo a modo de conjetura, que la formación y refuerzo de esta instancia observadora podrían contener en su interior también la posterior génesis de la memoria subjetiva y del factor temporal que no rige para los procesos inconscientes. Dice el traductor en esta nota 8. Estos puntos se aclaran más en el texto Lo Inconsciente. Véanse páginas 186 y 184. Ese texto de Lo Inconsciente, a pesar de que está más adelantado, fue con el que comencé estos videos de grabación. Vamos a continuar. Y estos videos mucho antes de la pandemia incluso. Continúa el texto. Sin duda será importante para nosotros poder discernir también en otros ámbitos los indicios de la actividad de esta instancia de observación crítica que se agudiza en la conciencia moral y en la introspección filosófica. Aduzco aquí lo que Herbert Silverer ha descrito como, entre comillas, fenómeno funcional, o el fenómeno funcional, una de las pocas adiciones de indiscutible valor que se han hecho a la doctrina del sueño. Como es sabido, Silverer mostró que en estados intermedios entre el dormir y la vigilia es posible observar directamente la transposición de pensamientos en imágenes visuales, pero que en esas condiciones no suele sobrevenir una figuración, es decir, darle forma
del contenido conceptual, sino del estado en que se encuentra la persona que pugna por no dormirse. Aquí repito, en esas condiciones entre el dormir y la vigilia, digámoslo, estar dormitando, como que se nos va la cabeza, pero luchamos por no dormir, eh, no suele, no suele sobrevenir una figuración del contenido conceptual, sino del estado. No entiendo muy bien esto realmente. No suele sobrevenir una figuración del contenido conceptual. Es decir, las ideas no se vuelven en imágenes. Análogamente, continúa el texto, a ver si nos aclara más. Ha mostrado muchas claves de los sueños y segmentos del contenido de estos. Ha mostrado que muchas, repito, análogamente, Silverer ha mostrado que muchas claves de los sueños y segmentos del contenido de estos, de los sueños, no significan otra cosa que la autopercepción del dormir y del despertar. Vamos a continuar. Estas observaciones de Silverer no las entiendo muy bien y estoy tratando de hacer memoria de la interpretación de los sueños. Ha puesto en descubierto, dice el texto, por tanto, la contribución de la observación de sí en el sentido del delirio paranoico de observación a la formación del sueño. Esta contribución es inconstante. Probablemente yo la descuide por el hecho de que en mis sueños no desempeña un gran papel, es decir, esta observación de sí. En personas dotadas para la filosofía, habituadas a la introspección, quizá sea muy nítida. Nota número 9, creo que sí me acuerdo, hay un pasaje que habla de la observación de sí. Silverer 1909 y 1912. Continúa la nota 9. En 1914, cuando escribió el presente artículo, Freud agregó un examen mucho más extenso de este fenómeno a la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, páginas 499 a la 501. Se los voy a dejar en la descripción. Continúa el texto. Recordemos que, según hemos descubierto, la formación del sueño se origina bajo el imperio de una censura que constriña a los pensamientos oníricos a desfigurarse. Esto es un resumen de la interpretación, es decir, para que nosotros soñemos, eso que soñamos y que se nos presenta como imagen o sonido, es una desfiguración de un pensamiento, digamos, y dice pensamiento onírico. Aquí les sugiero mucho ver, oh, no conozco este número, será mejor no contestar. Por favor, tengan mucho cuidado con números que ustedes no conozcan. De preferencia, no contesten. Aunque ahorita que me acuerdo, tal vez eran de una escuela. En fin, ya ni modo. No para ofrecerme trabajo, es una escuela de la que pedí informes. Pero, regresamos al texto. Ah, entonces, les estaba hablando de la interpretación de los sueños. Se habla de que el sueño es justamente la manifestación. Se habla en la interpretación de los sueños de dos contenidos. El contenido manifiesto es el sueño como tal, como lo recordamos o como lo podemos contar, mientras que los pensamientos oníricos es la... eh, quiero sonar lo menos técnico posible, aunque tal vez no sea muy comprensible. Todo aquello que nosotros vivimos y que nos ocupa justamente como representación, como idea, como algo que está dentro de nosotros, no en un sentido orgánico, sino psíquico. Y que llegado un momento durante, ya sé, durante la formación de sueño es manejado de tal manera que el sueño
se convierte justamente en un cumplimiento de deseo. Esto está mucho más explicado, le dedicamos mucho tiempo al estudio de la interpretación de los sueños, que ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? Ahora bien, no imaginamos esa censura que transforma los pensamientos en los sueños, los pensamientos en imágenes o en otras cosas, imágenes o sonidos. No imaginamos esa censura como un poder particular, sino que escogimos esta expresión para designar un aspecto de las tendencias represoras que gobiernan al yo, su aspecto vuelto a los pensamientos oníricos. Si nos internamos más en la estructura del yo, podemos individualizar también al, se destacan estas palabras, sensor del sueño. Nota 10, pero voy a continuar. En el ideal del yo. Mira, y en las exteriorizaciones dinámicas de la conciencia moral. Miren, qué curioso. Es decir, ese ideal del yo también forma parte de lo inconsciente. Ajá. Es decir, no nos vamos a poner como a pensar, es que eso no se piensa, eso no se dice, eso no se hace. Cuando nos preparamos para soñar, sino simplemente el ideal del yo como parte, digamos, de nuestra herencia infantil se encarga de censurar esto no, esto no, esto no. Ajá. Continúa el texto. Si nos internamos más en la estructura del yo, esto lo repito, ¿vale? Podemos individualizar también al sensor del sueño en el ideal del yo y en las exteriorizaciones dinámicas de la conciencia moral. Y si este sensor mantiene además alguna vigilancia durante el dormir, comprenderemos que la premisa de su actividad, la observación de sí y la autocrítica, puede contribuir al contenido del sueño con elementos como, entre comillas, ahora está demasiado adormilado para pensar, cierra comillas, o bien, otra vez abre comillas, ahora se despierta, cierra comillas. Nota número 11. No puedo decidir aquí si la separación de esta instancia, sensora del resto del yo, puede proporcionar un fundamento psicológico a la división filosófica entre conciencia y autoconciencia. ¿Ok? A mi juicio, por supuesto, yo no soy filósofo, pero conciencia y autoconciencia me parece como lo mismo. Por supuesto, no tengo la preparación filosófica de Freud. Regresamos al texto, ¿vale? Desde aquí podemos intentar la discusión del sentimiento de sí en la persona normal y en el neurótico. Esta palabra, antes de continuar, sentimiento de sí, viene del alemán, discúlpeme, voy a latinizarlo, Selbstgefühl, Selbstgefühl. Ok. El sentimiento de sí, continúa el texto, se nos presenta en primer lugar como expresión del, entre comillas, grandor del yo, cierra comillas, como tal, prescindiendo de su condición prescindiendo de su condición de compuesto, es decir, el yo no se vive como un rompecabezas, sino como un todo. Ajá. Lo cual es también interesantísimo de analizar y parte de ello lo hago yo en mi libro. De hecho, uno de mis capítulos ya avanzados, si mal no recuerdo, mi libro tiene 12 capítulos, sin contar la introducción, es, lo titulé con el nombre de un demonio. Yo, yo somos, no me acuerdo si le puse yo somos nosotros o nosotros somos yo. Legión. Y continúa el texto, ¿vale? Pero eso es parte de mi propia elaboración. Continúa el texto principal. Todo lo que uno posee o ha alcanzado, cada, cada resto del primitivo sentimiento de omnipotencia, corroborado por la experiencia, contribuye a incrementar el sentimiento de sí. Es decir, parte de una identidad, pero también hay aquí, y esto no por nada ubico yo dentro de esta composición de, no del ideal, sino de un yo, algo demoníaco, yo en particular. Ajá. Porque esta idea de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, es al mismo tiempo parte de una identidad y al mismo tiempo algo bastante, ¿cómo decirlo? Bizarro, algo perturbador.
es que ciertamente en la medida en que ubicamos una identidad rígida, ese individuo corre un peligro, no de otros, sino de sí mismo. Ajá. Vamos ahorita a continuar con el texto. No me voy a meter mucho en esto porque me pierdo del texto. Y está rico el texto. Si introducimos esta diferenciación entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, tendremos que admitir que el sentimiento de sí depende de manera particularmente estrecha con la libido narcisista. Libido narcisista, pulsiones yoicas, ¿vale? Ahorita solo hago la observación. Para ello nos apoyamos en estos dos hechos fundamentales. En las parafrenias, aquel aumenta la libido narcisista, las pulsiones yoicas, digamos la idea de sí, mientras que en las neurosis de transferencia se rebaja. Y en la vida amorosa, el no ser amado deprime el sentimiento de sí, mientras que el ser amado lo realza. Fíjense, aquí está colocando Freud las parafrenias, condición psiquiátrica o psicopatológica ya extinta. Podemos medio comprenderlas como una psicosis, pero más o menos. Ajá. En las parafrenias aquel aumenta, es que yo no le puedo explicar. ¿Por qué? Porque no me entendería. ¿Por qué? Porque es usted un estúpido, a pesar de que es usted doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no puede entender que mi vecina conoce mis pensamientos, por ejemplo. Ajá. Mientras que en la neurosis de transferencia se rebaja, por ejemplo, soy un... Vienen aquí miles de adjetivos en los cuales el neurótico se ataca a sí mismo. ¿Por qué? Porque es capaz de observarse a sí mismo. Por otro lado, la vida amorosa. Si yo no soy amado, deprimo mi sentimiento. Me deprime el sentimiento de mí. Ajá. Deprime no clínicamente, es decir, si nadie me ama, entonces el yo va para abajo. Mientras que ser amado lo realza. Ah, soy la gran cosa. ¿Por qué? Porque ella me ama, porque él me ama. Ajá. Continúa el texto. Hemos indicado ya que el ser amado constituye la meta y la satisfacción en la elección narcisista de objeto. Es decir, claro que ella me ama, no soy cualquier cosa. Por ejemplo, nota número 12. Dice el traductor, en este tema se amplía nuevamente en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18. Regresamos al texto principal y ya vamos a más de la mitad. Además, es fácil observar que la investidura libidinal de los objetos, es decir, yo queriendo algo, no eleva el sentimiento de sí. La dependencia respecto del objeto amado tiene el efecto de rebajarlo. El que está enamorado está humillado. Y esto, por supuesto, lo vemos nosotros como observadores. El que está enamorado no le importa humillarse. El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo y solo puede restituírselo, es decir, recobrar su valor, a trueque de ser amado. En todos estos vínculos, el sentimiento de sí parece guardar relación con el componente narcisista de la vida amorosa. Y esto es importante, la razón por la cual ciertamente el psicoanálisis me tiene cautivo es por la importancia que le da al amor. No hay aquí, ¿cómo decirlo? Una victimización del ser humano por cuanto amamos, queridas, queridos. Amen. Por supuesto, háganse amar. Continúa el texto. La percepción de la impotencia, de la propia incapacidad para amar a consecuencia de perturbaciones anímicas o corporales tiene un efecto muy deprimente sobre el sentimiento de sí. Ajá. Según yo lo discierno, dice Freud, aquí ha de buscarse una de las fuentes de esos sentimientos de inferioridad que de tan buena gana proclaman los aquejados de neurosis de transferencia. A ver, esto es valioso. Quiero ponerlo en otras palabras. Ajá.
es que yo no puedo amar porque estoy traumado, lo cual me deprime, por ejemplo. Ajá. Estoy poniendo un ejemplo. Y como yo no puedo amar porque me pasó esto y esto y esto, seguro yo no soy digno de amar. Ajá. Esto es la depresión de la cual me estoy refiriendo. No es una depresión psiquiátrica, no es algo que digan pobrecito, pobrecita, no. A causa de esto y esto y esto, no puedo. Ujú. Aquí ha de buscarse una de las fuentes de esos sentimientos de inferioridad, dice Freud. Ajá. En esta afrenta narcisista que sobreviene de aquellas, ¿cómo decirlo? Aquellas experiencias. Ajá. Perturbaciones anímicas o corporales. Ajá. Dice el texto, empero, la fuente principal de este sentimiento está en el empobrecimiento del yo. Fíjense, no son las experiencias, sino es un yo empobrecido, dice el texto, que es resultado de la enorme cuantía de las investiduras libidinales sustraídas de él, vale decir, del deterioro del yo por obra de las aspiraciones sexuales que han eludido el control. Entonces no es un pobrecito o pobrecita, es es una cuestión de economía. Es una cuestión de, pues, ciertamente, no todos nos van a amar. Y es un error andar amando a todos. Es que es curioso, me río justamente porque me acuerdo de esta filosofía un tanto New Age que nos toca vivir, esto de que vibra alto. Eh, es que, por un lado, es parte del deseo que ustedes y yo nos encontramos en las redes sociales. Un deseo que tiene mucha de su herencia en, no en el cristianismo en sí, sino también en las modificaciones que ha sobrevenido el cristianismo a partir de la historia, a partir de la evolución de la sociedad. Ajá. Sin duda, una invitación que hace el cristianismo, que hace, digamos, la religión judaica, ¿por qué no? El amor al prójimo. Ajá. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ujú. A partir de estas transformaciones, por supuesto, herencia de las guerras, el amor al prójimo se convirtió en derechos humanos. Ajá. Y de repente hay una dificultad creciente en la humanidad para el año 2023 de ejecutar juicios, digámoslo así, de juzgar, ya no hablando de prejuicios, ya no hablando de, ¿cómo decirlo? Discriminatorios, ataques discriminatorios, sino más bien no hay una noción equitativa sobre la identidad propia. Es imposible que una persona pueda decir yo voy a izquierda o a derecha porque se le ataca, principalmente en redes sociales. ¿Por qué vas a izquierda y no a derecha? Eres un izquierdista, ¿por qué vas a derecha y no a izquierda? Eres un derechista. Pues sí, soy uno u otro. Ajá. Es curioso cómo para el año 2023 todo el mundo es juez. Ajá. Es curioso esto. Y esto se da por estas cositas. Me quedé pensando en la llamada que recibí. Ah, se detectó spam. Posiblemente no era la escuela de la cual estaba buscando información. Y esta es una noticia, pero no la voy a dar ahorita, es algo bueno. Digo, no pienso estudiar, pero no por ello quiere decir que no me voy a acercar a distintas escuelas, específicamente de psicoanálisis. Tengo una idea, pero ahorita no se las voy a contar, los voy a dejar en suspenso. Dice el texto,
Ba, ba, ba. Aquí me quedé. Adler, nuevamente regresamos a Alfred Adler, 1907, ha sostenido con acierto que la percepción de las propias inferioridades de órgano actúa como acicate sobre la vida anímica productiva y, por vía de la sobrecompensación, provoca un rendimiento extra. Empero, sería una completa exageración que, siguiendo las huellas de Adler, se quisiese reconducir todo buen rendimiento a esta condición de la originaria inferioridad de órgano. Antes de continuar al respecto de órgano, no necesariamente se trata, o Alfred Adler se refería a tener un pene pequeño. Ajá. Se refiere órgano, cualquier órgano. Por ejemplo, puedo decir es que tengo ojos chiquitos o tengo la boca chiquita, entonces no me gusta la comida. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Continúa el texto. No todos los pintores, justamente, están aquejados de fallas en la vista. Se entiende, digamos, como una sobrecompensación. Como yo no veo bien, pues voy a ser pintor. Pues no. No todos los oradores fueron al comienzo tartamudos. Esto es un ejemplo, no me acuerdo, creo que es Cicero. No. Ay, el gran orador es... se me olvidó. Búsquenlo. Oradores famosos. Horacio. No, 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 no. Creo que sí era Horacio. Bueno, continuamos con el texto. Sobrados son los ejemplos de un rendimiento excelente sobre la base de una dotación de órgano privilegiada. Para la etiología de las neurosis, la inferioridad y la atrofia orgánicas desempeñan ínfimo papel, es decir, pequeñito, insignificante. El mismo, digamos, que el material perceptivo actual tiene para la formación del sueño, es decir, no soñamos exactamente lo que vivimos, lo que vemos, sino que esto que vemos se transforma a partir de la elaboración del sueño en nuestros sueños para que en eso que soñamos haya un cumplimiento de deseo, se cumpla un deseo, se satisfaga una necesidad, lo cual es maravilloso. Pero regresamos al texto. La neurosis se sirve de ellas, de estas fallas, percepciones, es decir, juicios que hacemos sobre nuestro cuerpo, a guisa de pretexto, como lo hace con los otros factores idóneos. No acabamos de creer a una paciente neurótica que, según asevera, contrajo la enfermedad porque era fea, deforme, sin encantos, de suerte que nadie pudo amarla, cuando nos alecciona mejor el caso de la neurótica siguiente, que persevera en la neurosis y en la repulsa de lo sexual, aunque parece más apetecible que el promedio, y en efecto es apetecida. Es decir, no es cuestión de feos, es cuestión de gente que se percibe fea. Ajá. No es el órgano, es la idea. Continúa el texto. Y por supuesto no es una idea educable, no es una idea consciente. Ahora sí continuamos. La mayoría de las mujeres histéricas se cuentan entre las exponentes atractivas y aún hermosas de su sexo, es decir, no de sus genitales, sino de su género. Ajá. Y por otra parte, la frecuencia de tachas, atrofias de órganos y defectos en los estamentos inferiores de nuestra sociedad no produce efecto alguno en cuanto a multiplicar las enfermedades neuróticas en ese ambiente. Es decir, no es cosa de pobres, no es cosa de feos. Es cuestión de gente que se vive de determinada manera. Continúa el texto. Las relaciones de sentimiento de sí con el erotismo, entre paréntesis, con investiduras libidinosas de objeto, pueden exponerse en algunas fórmulas de la siguiente manera. Hay que distinguir dos casos. Según que las investiduras amorosas se destaca, acordes con el yo o, al contrario, hayan experimentado una represión. Repito, investiduras amorosas acordes con el yo o reprimidas. Ajá. Wow. Fíjense, es decir, por ejemplo, acorde con el yo,
de alguien, digamos, heterosexual. Es que yo no puedo sentir atracción por mi vecino. Ahí no sería acorde con el yo. ¿Por qué? Porque esta persona es heterosexual. Tiene una idea de sí. Mientras que, eh, justo, eh, me quedé pensando también en otro ejemplo. Eh, Acorde con el yo, por ejemplo, es que no me puede gustar ella porque es más guapa o más fea que yo. No hay acordidad con el yo. Aquí no entra, a pesar de que esta persona se viva a sí misma como heterosexual, un hombre, una mujer, justamente en sentido contrario. Por ejemplo, él es más guapo que yo, mujer. O él es menos guapo que yo, mujer. Todos estos ejemplos de una represión. Continúa el texto. En el primer caso, la aplicación de la libido de manera acorde con el yo. El amar es apreciado como cualquier otra función con el yo, o cualquier otra función del yo, perdón. Amar en sí, como ansia y privación, rebaja la autoestima, mientras que el ser amado, hallar un objeto de amor, poseer al objeto amado, vuelven a elevarla. Miren, es que esto es fascinante. Voy a leerlo así. Amar rebaja el autoestima. Entonces, la solución a una baja autoestima, digámoslo así, es ser amado, hallar un objeto de amor y poseer al objeto amado. Es decir, una, lo voy a decir así, una vida sexual, pero no es coito, es el intercambio verbal, la presencia física del objeto amado, conocer a alguien que te despierta, que te despierta, ni siquiera tocarlo, tocarla, no. Saber que él, que ella existen, ¡pum! Vida sexual. Y aquí ni siquiera es genital. Podrían sentir excitación si lo ven o la ven. Sí, qué bonito, qué bello. Pero el hecho de que ellos existan, es que eso es eso es lo hermoso. Continúa el texto. En caso de la libido reprimida, la investidura de amor es sentida como grave reducción del yo. Es decir, les puse estos ejemplos. Es que yo soy un gran hombre, no puedo sentir atracción por el compañero de trabajo. No, nunca. Bueno, ya. Grave reducción del yo. Ajá. La insatisfacción del amor es imposible, dice el texto, y el reenriquecimiento del yo solo se vuelve posible por el retiro de la libido de objetos. Este ejemplo, un hombre, una mujer heterosexual se enamoran, aunque no quieran, de alguien que dicen no porque yo soy. O por otro lado, hombres o mujeres se enamoran de alguien que consideran o más feo o que justamente se consideran más feos que aquellos. En el momento en el que se retiran, su yo, digamos, adquiere esa investidura, esa energía, esa atención depositada en el otro. Continúa el texto. El retroceso de la libido del objeto al yo, su mudanza en narcisismo, vuelve, por así decir, a figurar un amor dichoso, figurar
formar. Ajá. Y por otra parte, un amor dichoso real responde al estado primordial en que libido de objeto y libido yoica no eran diferenciables, es decir, eran la misma cosa. Y esto es importante. Amor real, la cura de la autoestima, quiere decir amar y ser amado, pero al mismo tiempo, libido de objeto y libido yoica, hablando de teoría de la libido, es decir, lo que nos dejó el doctor Freud, libido de objeto, ella es, libido yoica, yo soy, nosotros somos, libido de objeto y libido yoica eran indiferenciables, no se podían separar, ajá, lo cual es muy bello. Continúa el texto. La importancia de este asunto, la imposibilidad de abarcarlo, justificarán que agreguemos ahora algunos enunciados de manera más dispersa. Aquí se viene algo bueno, ciertamente. El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por medio de desplazamiento de la libido a un ideal del yo impuesto desde fuera. La satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de ese ideal, perdón, de este ideal. ¿No? Simultáneamente, el yo ha emitido, es decir, el yo es el reservorio de las investiduras libidinosas de objeto. Ajá. El yo ha emitido las investiduras libidinosas de objeto. El yo se empobrece en favor de estas investiduras, así como el ideal del yo, y vuelve a enriquecerse por las satisfacciones de objeto y el cumplimiento del ideal. Fíjense, me vino también a la mente, supongamos, yo la amo, yo me acerco, yo hago, pero lo que yo obtengo de ella son agresiones. Ajá. No es un caso mío al menos, pero lo he visto muchas veces. Lo que yo obtengo de ella es que me bloquea. ¿Pero por qué? Si yo soy tan buena persona. No. O no. O no. Y es que justamente el amor es tremendo. El amor, hay que tener cuidado con el amor, queridos y queridas. Ajá. Eh, si bien a través del psicoanálisis podemos despertar nuevamente la discusión científica del campo del amor, no es una cuestión sencilla y no es una cuestión fácil. No solo hay peligro, sino también está la vida. Caray, el amor contiene la vida, pero también amando encontraremos a cada narciso, cada narcisa. No necesariamente gente bella en el sentido estético, pero gente que se vive bella y gente que se vive como merecedora de todo. En verdad, pensando en algunos casos, en algunos ejemplos, gente despreciable y que terminan solos, punto. No por elección, sino porque puede ser hasta peligroso tenerlo cerca. Regresamos al texto. Esto lo voy a repetir. El yo se empobrece en favor de esas investiduras, así como del ideal del yo. Uh-huh. Es decir, le presto atención a lo que dice ella antes de prestar atención a lo que el ideal del yo me invitaría a hacer. Uh-huh. Y vuelve a enriquecerse por las satisfacciones de objeto, es decir, ella me dice que soy bueno, por ejemplo, me dice que soy un buen amante, soy un buen protector, un buen proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito soy. Ajá. Me lo dice ella. Y por el cumplimiento del ideal. Bueno, porque justamente en ese contacto con un otro encuentro tanto el fortalecimiento como el cumplimiento del ideal. Ajá.
Continúa el texto. Una parte del sentimiento de sí es primaria, el residuo del narcisismo infantil. Otra parte brota de la omnipotencia corroborada por la experiencia, entre paréntesis, el cumplimiento del ideal del yo. Qué bonito soy, como me quiero, decía Paco Stanley. Una tercera de la satisfacción de la libido de objeto, es decir, la alcancé a ella, lo alcancé a él, algo debo de tener de bueno, por ejemplo. Ajá. El ideal del yo ha impuesto difíciles condiciones a la satisfacción libidinal con los objetos, haciendo que su sensor rechace por inconciliable una parte de ella. Donde no se ha desarrollado un ideal así, la aspiración sexual correspondiente ingresa inmodificada en la personalidad como perversión. Ser de nuevo, como en la infancia, su propio ideal. También respecto de las aspiraciones sexuales. He ahí la dicha a la que aspiran los hombres. Oh, fortísimo, doctor Freud. Fortísimo. Le puso un gancho derecho así a la salud mental. Sí, a la salud mental. Continúa el texto. El enamoramiento consiste en un desborde de la libido yoica sobre el objeto. Desborde libido yoica sobre el objeto. Pum. Ella es más de lo que realmente es, o él es más. Lo vivimos a estos objetos de amor, ella o él, como mucho más de lo que realmente son. De hecho, en mi propio libro hago una elaboración sobre un enamoramiento que yo también tuve, porque el psicoanálisis no lo cura a uno de enamorarse. Deposité en ella todas las fantasías e hice de ella algo más de lo que ella es. Yo la hice. Wow. Continúa el texto. Tiene la virtud, el enamoramiento, de cancelar represiones y restablecer perversiones. Ñam, ñam. Eleva el objeto sexual a ideal sexual, ¿sí? Puesto que en el tipo del apuntalamiento o del objeto, es decir, donde aterriza la libido, adviene sobre la base del cumplimiento de condiciones infantiles de amor, puede decirse. Se idealiza lo que cumple esta condición de amor. Oh, sí. El ideal sexual puede entrar en una interesante relación con el ideal del yo. Perdón, aquí omití una palabra. Ojo tú, ojo yo. El ideal sexual puede entrar en una interesante relación auxiliar con el ideal del yo. Relación auxiliar. Ideal sexual, ideal del yo. Dice el texto, donde la satisfacción narcisista tropieza con impedimentos reales, el ideal sexual puede ser usado como satisfacción sustitutiva. Ideal sexual. El objeto es así como, ella es todo lo que yo quería en mi vida, lo cual yo llegué a pensar de aquella, de la cual me enamoré. Me he enamorado mucho en mi vida, pero de aquella me enamoré mientras yo escribía el segundo capítulo de mi libro. Pero, entonces, ideal sexual, el objeto, no nosotros, eso, él, ella, puede ser usado como satisfacción sustitutiva. Entonces, se ama siguiendo el tipo de la elección narcisista de objeto, lo que uno fue y ha perdido, o lo que posee los méritos que uno no tiene. Véase, inciso C, página 87, el capítulo pasado. En la fórmula paralela a la anterior se diría, se ama a lo que posee el mérito que le falta al yo para alcanzar el ideal. Justamente esta relación auxiliar. Como yo no soy esto, yo veo esto en ella o en él. Este remedio tiene particular importancia para el neurótico que por sus excesivas investiduras de objeto se ha empobrecido en su yo y no está en condiciones de cumplir su ideal del yo. Es decir, gasto tanto tiempo entre tantas amigas, de las cuales ninguna me dice que sí,
que no puedo dedicarme a estudiar. Perdón la risa porque estoy estudiando, pero bueno. Busca entonces, desde su derroche de libido en los objetos, derroche, es decir, desparrama libido, mucha atención. ¿Eh? Libido no como fluidos, por favor, por favor. No nos vayamos a confundir con los cerdos. Ajá. Libido, energía. Busca entonces desde su derroche de libido en objetos el camino de regreso al narcisismo, escogiendo de acuerdo con el tipo narcisista un ideal sexual que posee los méritos inalcanzables para él. Pues sí. En la curación por amor, que él, por regla general, es la curación por amor que él, por regla general, prefiere a la analítica. Es decir, yo vengo a que usted me diga lo bello que soy, doctor Freud. Pues no, de eso no se trata un análisis. Por eso, el psicoanálisis no puede ser psicoterapia. La psicoterapia busca tapar los hoyos del yo, no de mí, no mi boca, no mis oídos, no, no a Bob Esponja. Pero eh, es que es curioso cómo el análisis, si bien no busca aliviar, dándole al yo lo que el yo quiere, satisfacciones narcisistas, eh, pensando en Bob Esponja justamente, esta, ¿cómo ponerlo? Estas afrentas narcisistas tan comunes en el psicoanálisis, este despertar a yo soy eso horrible, terminan a uno haciéndolo muy ligero, muy libre. Y pensé en Bob Esponja justamente como alguien ligero. Digo, no podemos, bajo ningún concepto, hablar de, es que ahora saben que soy crítico de la psicoterapia, sí, es como la terapia de Bob Esponja, ¿no? Y sé como Bob Esponja, uf, no, gracias. Eh, Me gusta ser quien soy. He ahí, eh, ciertamente un placer y un peligro. Esto de la autoestima. Es que me quedo pensando, queridos, queridas, el autoestima como un pobrecito de ti, pobrecita de ti, tienes baja autoestima, eres lo mejor que le pasó al mundo, eres fabulosa, eres fabuloso, como tratando, hasta cierto punto, de hacer de la humanidad niños. Ajá. Es decir, tratando de imponerle a la humanidad una noción de salud mental a partir de lo que creemos debe ser un niño. Te vas a caer, chiquillo. Se cayó, pero se cayó de pie, mi pequeñito. Mi perrito. Eh, bueno, ya. Eh, no podemos decir, aseverar, que la humanidad en su búsqueda de satisfacción narcisista eh, sea necesaria, sea lo que necesita la humanidad, decir, qué bello eres, qué bella eres, siempre tienes la razón, nunca estás equivocado, nunca estás equivocada. ¿Por qué? O así no es la vida, eso no es real. Eh, Podemos aquí aproximarnos, mi perrito me trae su juguete, pero está muy lejos de mí, no lo alcanzo y no quiero pararme, la verdad. Espérame, eh, no podemos consentir que la humanidad eh, necesite
un consuelo por esas afrentas narcisistas, porque ciertamente no le hace falta a la humanidad. Si la humanidad está peleada consigo misma, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero reconciliarla cuando lo que más quiere es no verse a sí misma, he ahí un peligro de las psicoterapias. Voy a acabar con el texto, ya estamos a página y media. Ah, no, menos de una página. Repito, este remedio tiene particular importancia para el neurótico, que por sus excesivas investiduras de objetos se ha empobrecido en su yo y no está en condiciones de cumplir su ideal del yo. Busca entonces, desde su derroche de libido en objetos, el camino de regreso al narcisismo, escogiendo de acuerdo con el tipo narcisista un ideal sexual que posee los méritos inalcanzables para él. Es la curación por amor que él, por regla general, prefiere a la analítica. Y aún no puede creer en otro mecanismo de curación. Las más de las veces lleva a la cura, es decir, al análisis. El análisis es la cura. La expectativa de ese mecanismo, es decir, alábeme, doctor, doctora, yo soy lo mejor que le pudo haber pasado en su clínica. Pues no. Dice el texto, las más de las veces lleva a la cura la expectativa de ese mecanismo y la dirige a la persona del médico que lo trata. Este plan de curación es estorbado, desde luego, por la incapacidad para amar en que se encuentra el enfermo a consecuencia de sus extensas represiones. Si mediante el tratamiento se ha podido levantar estas en cierto grado, se obtiene a menudo este involuntario resultado. El enfermo se sustrae del ulterior tratamiento para elegir un objeto de amor y confiar a la convivencia con la persona amada su completo restablecimiento. Es decir, se engañan. Así. Aquellos analizantes, no pacientes de psicoterapia, sino analizantes, aquellos que buscan el análisis, no al analista, sino el análisis, asegurando que el amor los curará, pero ellos no aman. Oh, ojo, ojo, ojo. Dice el texto, podríamos contentarnos con este desenlace si no trajera consigo todos los peligros de la oprimente dependencia respecto de ese Salvador. Desde el ideal del yo, parte una importante vía para la comprensión de la psicología de las masas. Además de su componente individual, este ideal tiene un componente social. Es también el ideal común de una familia, de un estamento, de una nación. Ha ligado, además de la libido narcisista, un monto grande de la libido homosexual de una persona. Nota 14, pero voy a continuar. Monto que, por ese camino, es devuelto al yo. La insatisfacción por el incumplimiento de ese ideal libera al libido homosexual, que se muda en conciencia de culpa o angustia social. La conciencia de culpa fue originariamente angustia frente al castigo de parte de los padres, mejor dicho, frente a la pérdida de su amor. Después los padres son reemplazados por la multitud indeterminada de los compañeros o redes sociales. La frecuente causación de la paranoia por un agravio al yo, por una frustración de la satisfacción en el ámbito del ideal del yo. Es decir, yo no soy lo que pienso, pues no. Se vuelve así más comprensible, como también el encuentro de formación de ideal y sublimación en el interior del ideal del yo. La involución de las sublimaciones y el eventual remodelamiento de los ideales en los casos de contracción de una parafrenia. Nota 14. Dice el traductor,
La importancia de la homosexualidad en la estructura de los grupos sociales se había insinuado ya en Tótem y Tabú, yo no me acuerdo, pero lo vamos a revisar, volumen 13, página 146, y vuelve a mencionarse en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18, páginas 118 y 134. Con esto terminamos Introducción del Narcisismo y nos vemos para la presentación por James Strachey de trabajo sobre metapsicología. Cuídense, nos estamos viendo pronto. Bye.